Bienvenidos a un episodio más, hoy tocando un tema importante a tratar, a conocer con una invitada súper especial que es Ana Beatriz Contreras. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Gracias, Joyce, ¿cómo estás? Bien, Feliz de aquí estar acá. feliz de tocar un tema que es los tiempos finales y creo que todos tenemos muchas dudas acerca de este tiempo, lo que estamos viviendo y quiero empezar con una pregunta que es ¿qué piensas del libro de Apocalipsis y a quién va dirigido este libro? Sí, esto es dirigido a todos los que creen en Dios y es un... la gente piensa que es algo que da miedo, que porque habla de los tiempos del fin, pero es al contrario, es algo que nos va a dar esperanza, porque el mensaje final es que el Señor viene. Y algo que yo recuerdo ahorita que tú dices eso de que siempre Apocalipsis igual a mí. Yo soy una de las que me incluyo de que a mí me daba miedo cuando escuchaba hablar Apocalipsis. Yo, ay, Apocalipsis, el fin del mundo. Y también una vez escuché que alguien dijo, o sea, es esperar con amor la venida de aquel a que amamos, o sea, aquel a que le pertenecemos y por quien hemos estado esperando durante mucho tiempo. Y qué bonito es saber de que sí, pues no nos toca vivir los tiempos finales o tal vez mañana es nuestro último día porque uno nunca sabe, el saber que aún así vamos a llegar a ver a Jesús, vamos a llegar a ver a Dios, que ese es el fin, que la manera que pase, que como nos suceda a cada quien, al final ese es el fin, estar con Él. Y esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Consideras tú que ya estamos en los tiempos finales? Yo creería que sí por las señales que estamos Ujú. viendo. ¿Y cuáles tú especificarías así de, bueno, están estas señales y estas? Ok, esto tal vez puede ser controversial porque algunos tal vez lo van a interpretar así y otros no, pero yo sí he oído mucha gente que piensa tal vez igual que lo que voy a comentar, pero solo comenzando con las señales. Y las señales, la Biblia habla de las señales, Jesús habló de las señales de su venida en Mateo 24, pero solo quiero explicar algo. Es como cuando uno va por una carretera y uno se dirige a un destino y vas a pasar por otros lugares en el camino. Entonces ahí de repente vas a encontrar letreros que dicen faltan 50 kilómetros, Ujú. después faltan 25 kilómetros. Esos son señales, esos son letreros, pero también son considerados como señales que te marcan dónde Ujú. estás, hacia dónde vas y dónde estás, si estás en la dirección correcta. Y eso es lo que son las señales que Jesús habló y que también Apocalipsis habla, para que nos indican como letreros en la vida Ujú. por dónde vamos. Entonces, básicamente las señales de la venida de Jesús más importantes, si alguien Ujú. quiere leerlo, es Mateo 24. Ujú. Y así como nosotros tal vez nos estamos preguntando, ¿será que ya estamos viendo las señales de la venida? Pues los discípulos también le preguntaron a Jesús, bueno, Jesús, te vas a ir, pero ¿cuándo vas a regresar? Y ellos dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin Ujú. del mundo? Y eso mismo que se preguntaron los discípulos nos los preguntamos hoy. Y solo como para hacer el resumen, Ujú. ¿cuáles son las primeras señales que Jesús habla? Primero habla, todo esto en Mateo 24, ¿verdad? Habla de que van a venir falsos mesías, falsos profetas, van a venir guerras y rumores de guerras, hambrunas, pestes, plagas y terremotos. Ujú. Ahora, estos son ya cosas, y después vienen también señales de los cielos, persecución. Estos ya son cosas que estamos Bien. viendo, Ujú. viendo. Ahora yo también lo compararía. Si ustedes hacen una lista de Mateo 24, léanlo, les invito a que lo lean, Mateo 24, hagan la lista de las señales que Jesús dice. Vayan después a Apocalipsis 6, Ujú. ahí habla de los sellos. Ajá. Los sellos que, el orden de Apocalipsis, que Apocalipsis no es tenerle miedo, sino que decir, entender cuáles son estas señales para que entendamos en qué tiempo, en qué distancia vamos a ir al destino, cuál es el destino Ujú. final. Viene Jesús Ujú. a acabar con toda la maldad del mundo, a restaurar y renovar. Van a pasar muchas cosas en medio, pero lo que nos lleva es una esperanza de la venida del Señor. Ujú. No es el tema de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no es la revelación del anticristo. Qué bonito ¿Okay? eso, ajá, porque muchos tal vez leemos al revés, queremos Uh-huh. ver la revelación del anticristo y todo lo negativo y no nos enfocamos en lo positivo. Así es, así Ujú. es. Y el mensaje de Apocalipsis es ese. Jesús viene y comienza hablando de Jesús y habla a lo largo de todo lo que va a pasar. Sí, hay cosas que son fuertes, pero viene el Señor.
Los capítulos finales hablan de esta esperanza y de eso se trata, las señales que nos van a indicar, tal vez tenemos que pasar por este basurero, este barranco, ¿verdad? Vamos a cruzar un lugar difícil, pero bien, hacia dónde va es nuestro destino, es la venida del Señor. Y ahora que tú dices eso, una pregunta, por ejemplo, yo vengo y quiero leer Apocalipsis y es eso que interpretamos, es un libro muy difícil de interpretar y a veces nos encontramos tal vez, ahora que las redes sociales nos dan tanta información, nos encontramos con, ahí sí que si lo miramos así, información incorrecta. ¿Y cómo tú nos puedes aconsejar de decir, bueno, ok, voy a leer Apocalipsis, pero también voy a tener cuidado de lo que se está diciendo que no es? Porque hasta la Biblia dice que van a venir falsos profetas que se van a enseñar cosas que no son. Entonces, un consejo como para nosotros decir, ok, estoy leyendo Apocalipsis y qué es y qué no es. Hay un mensaje importante, hay mucho que hablar de esto que dijiste, pero ahorita se me vino algo a la mente que es muy importante, que es un versículo que se encuentra en Apocalipsis y también en Deuteronomio, que dice, no quitas ni añadas a la palabra. Y lo dice en Apocalipsis, dice, no quitas ni añadas a la palabra de esta profecía. Algo importante de Apocalipsis es que no le quitemos ni le añademos. Ni un punto ni una coma, nada. Exactamente. Ahora, ¿por qué es difícil entenderlo? Porque es un libro que es muy simbólico. Entonces, para entender Apocalipsis, básicamente tenías que haber leído ya toda la Biblia, porque habla del candelabro, que es el candelabro de los 7 espíritus de Dios. Bueno, ¿dónde está eso? En Isaías. O sea, muchas de las figuras y de los mensajes que están en Apocalipsis tienen que ver, la explicación la encuentras en los profetas, en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá, también en los Salmos, y aún en las palabras de Jesús también, pero, o sea, tienes que conocer la Biblia, tienes que hacer muchas referencias cruzadas para entender Apocalipsis. Entonces, si tú tienes esa paciencia, no solo como que, leí, ya lo entendí, no, eso no se puede. Sí. ¿Verdad? El dragón, ahí lo explica, el dragón es la serpiente antigua, tienes que ir a Génesis, el que engañó como serpiente antigua. Entonces, hay muchas referencias cruzadas. Si tú lees Apocalipsis, vas a ir casi versículo por versículo a Génesis, a las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, mucho conexión con Apocalipsis. Tienes que ir haciendo referencias cruzadas. Sí se tiene que tener paciencia, pero se puede hacer porque la Biblia explica la Biblia. Eso me gustó, la Biblia explica la Biblia, porque es lo que tú decías, a veces solo nos enfocamos en, ok, este versículo, y a veces hasta por solo leer el versículo y no leer el contexto, entonces ya lo malinterpretamos y le damos una mala revelación, que al final a veces hay personas que por eso enseñan malas revelaciones porque no han leído bien el contexto. Y algo que hablábamos aquí hace un momento que me parece mencionarlo ahorita, que tú decías, y es de que a veces queremos que tal y como está la Biblia, pensamos que así va a ser, o sea, y cuando pasen las cosas, las señales no va a ser tan literal si lo miramos así como está en la Biblia o como nosotros nos imaginamos que va a ser, más bien dicho. Así es, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos viendo las señales de los tiempos, y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Cuando Jesús vino, los religiosos de su tiempo estaban esperando un Mesías, porque habían profecías de que en ese tiempo iba a llegar. Entonces estaban con los ojos, digamos, medio abiertos, por lo menos, de que estaban esperando que el Mesías era pero ellos estaban esperando porque ellos juntaron todas las profecías, y ellos, entre las profecías de la venida del Mesías, también habla de que va a venir un Mesías sufriente, pero también está hablando de un Mesías rey, y ellos les gustó más la parte del rey, entonces ellos dijeron, bueno, pues Jesús no es rey, pero se olvidaron del Mesías sufriente. Entonces, claro, es difícil que en ese tiempo entendieran que Jesús iba a venir primero a morir, como el Cordero de Dios, y después va a venir como rey, ¿verdad? Ellos no lo tenían eso contemplado. Entonces, cuando vieron a Jesús, lo tuvieron en su cara, hablaron con él, lo rechazaron, no reconocieron a Jesús, no supieron el día de su visitación. Ahora, si a ellos les pasó que ellos conocían la palabra, pero no tenían el corazón abierto, porque los que tuvieron corazón abierto, no es de entendimiento, pero también de una relación con Dios, de revelación del Espíritu. Entonces, ahí el Señor mismo nos va explicando.
Y Pedro tal vez no entendía, Juan le costó también entender, Juan el Bautista, que él anunció la venida del Señor y lo reconoció a aquel Cordero de Dios, pero dijo, Señor, ¿eres tú? O sea, ¿por qué? No es malo que tengamos dudas, porque somos falibles, pero sí tener ese corazón abierto, y él tuvo la revelación, los discípulos de Juan siguieron a Jesús por eso. Pero entonces, ¿cómo, si a ellos les pasó eso de que no lo reconocieron, no nos podrá pasar que no estamos reconociendo las señales de estos tiempos? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Y no lo digo como amenaza, lo digo como una exhortación para que estemos con una mente y corazón abierto para ver si esto que estamos viviendo en los tiempos que están tan extraños, porque demasiado extraños, ¿verdad? ¿Será que estamos en los últimos tiempos? Yo creo que esa es una pregunta que todos nos hemos estado haciendo, especialmente desde el 2020. ¿Será que estamos en los últimos tiempos? Bueno, hagámonos la pregunta y vamos viendo en Apocalipsis, vamos viendo en Mateo 24, en Apocalipsis 6, que está pasando, que estamos viendo, y de repente, pues vamos a ver que de repente están ahí unas señales, ¿verdad?, que están pasando. Y que son muy obvias también. Hay unas que aunque uno intente taparse los ojos literalmente con la mano, se ven. Y ahorita que tú mencionabas eso, hay un versículo de la Biblia que dice que incluso los hijos de Dios van a ser engañados. Sí. Y cómo puede uno eso de, ok, tengo que ser sensible a la voz de Dios, pero cómo también cuidar mi corazón a decir, ok, tengo que analizar lo que estoy, enseñanzas que estoy recibiendo, lo que estoy viendo, porque a mí me suena eso muy delicado, porque para que diga los hijos de Dios van a ser engañados, o sea, qué tan sutiles van a ser las cosas que van a pasar como para que los hijos de Dios sean engañados. Sí, los escogidos, y es lo mismo que estaba mencionando hace un rato. Así, tal vez ahorita tienen mala fama los fariseos, pues los fariseos eran los que conocían la palabra. Llamémosle religiosos, tal vez como para ubicarnos, pero los que conocían la Biblia se confundieron cuando vieron a Jesús. Pero también ellos en ese momento, como Caifás y el sumo sacerdote, él ni siquiera se estaba preguntando por Jesús, porque lo que le interesaba era la política. Ok, en estos tiempos, ¿qué nos va a importar? ¿Quedar bien con la gente o conectar con Dios y sus tiempos? Y yo te puedo decir, y me da hasta escalofrío decirlo, pero creo que todos van a reconocer esta voz, ¿verdad? Que dice, ay, Jesús, no vengas todavía. Y algunos jóvenes dirán, es que no me he casado. Sí. O es que no he tenido un hijo. Es que mi hijo todavía no se ha graduado. O sea, pero ¿qué estamos diciendo? Que vamos a pausar la venida del Señor porque no hemos hecho algo en nuestra vida. Sí. Como que nuestra vida es el centro del universo. O sea, estemos conscientes de eso, porque es triste que pensemos eso. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué corazón vamos a tener en cuanto a Jesús, la venida de Jesús? Si supiéramos lo que viene, estaríamos suplicándole que se apure. Por favor. Sí, y parte de eso, o sea, es tal vez como que el Señor va a permitir que pasen muchas cosas duras. No para torturar ni nada, sino es para probar los corazones y para que realmente veamos que es importante en esta vida. Sí. Que nos ubiquemos. Sí, literal, o sea, como tú dices, que nos ubiquemos en quién es el centro también, porque ahorita que tú decías eso de que, y yo creo que ha pasado por la mente de todos, por la mía también, en los sueños que quiero realizar, como decías, el querer casarse para ciertas personas, y ya es el centro, es mis sueños, lo que yo quiero, y a veces creo o puedo pensar de que hay personas que pueden entrar como al ver situaciones que no pasan de la manera que uno quiere, el hecho de también, bueno, Dios, pero entonces enojarse, quiero no porque, pero yo quería esto, y ahí ya entra como, si lo miramos así, un poco el egocentrismo, porque es primero yo y después lo que tú quieres hacer, y ahí es tener cuidado también, porque siento que entre esa línea del enojo que puede haber con Dios porque no sucedieron las cosas, ahí también puede que el corazón ya se empiece a desviar y ya empiece a ser engañado, porque al final el enojo es como esa puerta abierta para el engaño. Y volvemos a lo que acabas de preguntar hace un rato, que hasta los escogidos serán engañados, ¿verdad? Y es eso, hasta los escogidos pueden tomar ofensa de ver a Jesús cuando venga, porque si ustedes ven Apocalipsis, al principio de Apocalipsis lo describe a él. Juan lo conocía, Juan era íntimo de Jesús, que se le recostaba en el pecho,
eras muy cercano a Jesús como discípulo, pero de repente cuando él lo ve, dice que él casi que se desmayó, porque dice Juan que lo vio en el día del Señor. El día del Señor en la Biblia, en el contexto bíblico, es el día en que Él va a venir, ¿ok? Entonces, proféticamente, día del Señor, la venida del Señor. Y Juan conocía al Cordero de Dios cuando Él vino en su forma humilde a morir por nosotros, pero en ese momento Él lo vio como ojos de fuego, una espada que le salía de su boca, pies de bronce que implican juicio. Dijo, pero Jesús, no te reconozco, pero a la vez, ay, sí es Él, pero wow, qué diferente te miras, ¿verdad? Y entonces muchos se pueden ofender de ver a Jesús, que están pensando en el Cordero de Dios y van a ver al León de Judá que viene. Entonces, sí, podemos tomar ofensa. Ahorita que tú dices eso, recuerdo que en un estudio cabal que tú hiciste, mencionabas eso, de que muchos se van a ofender porque se acostumbraron a ver a ese Jesús que vino a dar la vida, que se quedó callado y no aquel que vino a hacer justicia. Y va a venir él va a venir a hacer justicia y eso es lo que a muchas personas le van a chocar. Yo nunca lo había visto así hasta que escuché tu estudio y realmente me impresionó porque eso, o sea, también tener cuidado a que no porque muchas veces es como cuando uno lee un libro, o sea, lee un libro y es como que en tu mente empiezan a pasar las imágenes de cómo van a ser las cosas. Y así muchas veces es con Dios que pensamos que va a ser de cierta forma y no es así. Ahí es cuando decimos, bueno, pero no coincide con lo que yo me imaginé, entonces, ¿qué es? Así es, tal vez es hablando de los libros, ¿verdad? Que estamos acostumbrados como a los cuentos de hadas, a veces uno se enoja porque la película no está como que, hey, pero este personaje, ¿verdad? Ajá. Pero nosotros podemos reposar en saber que Dios es bueno y aunque pasen cosas duras que nos está... Miren, Apocalipsis, lo bueno es que aunque nos hable cosas fuertes, pero solo el hecho de saber que vienen, es como cuando uno va a ir a una operación. Pero ¿cómo es que el doctor me va a abrir la panza? ¿Me va a matar? Sí. No, o sea, no, tranquila, sí, efectivamente te voy a abrir, pero te voy a sacar un tumor. O sea, el hecho de saber las cosas como que a uno lo calma, y ese es el propósito, van a pasar esto, pero cuando venga la persecución, no temas, no es que yo te abandoné, es que hay un propósito en eso. Y ese es también conectar pero Señor, ¿por qué vas a permitir esto? Hay algo bueno, porque Dios es bueno, y conectar con el propósito de Dios, no solo dejarnos llevar por los hechos que estamos viviendo, sino el propósito de eso. Y algo de buena noticia es que va a ser muy corto. Este periodo de tribulación o de pruebas difíciles va a ser corto, pero sí mucha gente podría caer, y ese es un mensaje muy importante de Apocalipsis, de no perder la fe, de no caer, de no ceder. Sobre todo, hablemos cuál es el principal problema por el cual podemos perder la salvación. Dejarse marcar. No, a mí nadie me va a marcar a la fuerza porque al diablo no le interesa forzarme, porque eso no vale, eso no le da derecho legal. Yo voy a dar el derecho, ok. Cuidado, porque ahí la Biblia es clara diciendo que se pierde la salvación. Y yo algo que me imagino también ahorita que hablas de el no dejar sellarse, es que también siento que no va a ser tan literal de venir, te voy a poner tu sello de una vez, sino que va a ser de una manera tan sutil que hasta las personas pueden pensar que no sea eso. O si va a ser hay teorías, no puedo saber, ¿verdad? Pero sí hay una relación directa entre la marca y la adoración a la bestia. O sea, ese es el punto. Porque ahora, no puede ser sutil, o sea, tiene que ser un acto de voluntad. Ahora, sí puede ser sutil en cuanto que te van llevando cómo te lo van a llevar. Y ahorita que no sí, lo vas de verdad nos podemos... Vemos lo que está pasando en el mundo, todo el cambio de tecnología, o sea, sí sabemos de cómo se está preparando para eso, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? Nos lo podemos imaginar muy bien, ¿verdad? Ahora, que puede ser un sello, un chip, un tatuaje, lo que sea, pero sabemos cómo una persona podría llegar a eso, y si hemos estado condicionados o preparados para eso, como que ya no es tan extraño. En ese sentido sutil, pero el hecho de
de dejarse marcar, sí tiene que ser voluntaria, porque si no, no tiene poder. Sí. ¿Ok? Y está vinculado con la adoración de la bestia. Y ahorita que hablamos de esto del sello, yo recuerdo una vez que cuando fue todo lo del COVID reciente, fuimos con mi mami a un centro comercial y empezaba, ahora uno ve normal el hecho que te tomen la temperatura para poder entrar a un lugar, pero yo recuerdo que cabal entramos y a mi mami le tomaron la temperatura y después a mí y cuando a ella se la tomaron solo me volteó a ver y con una cara y me dijo, a la gran, y yo no había entendido y de ahí cuando yo entendí, o sea, literalmente hay cosas que nos han ido preparando porque antes no vas a poder entrar a un centro comercial si no tienes el sello Así y te es. tienen que ver si tienes el sello, ¿no? Y en la etapa del COVID, cuando estaba más fuerte, no podías entrar a un lugar y te tenían que tomar la temperatura porque si estaba alta no podías entrar. Así es. Entonces hay cosas que han ido preparando, si lo miramos así como el terreno, para que cuando llegue eso uno no lo sienta tan a la que impresionante o ese choque de mira, Así te es. tengo que tomar la temperatura o te tengo que tomar para ver si tienes el sello, no para ver si puedes entrar. Así es el condicionamiento, o sea, nos estamos Ujú. preparando con la tecnología y con el hecho de, ya estamos acostumbrados a eso, cabal, pero sí es delicado, o sea, el hecho de que uno voluntariamente sea, porque quien se ponga la marca pierde la salvación, o sea, lo dice claramente la Biblia, si lo quieren buscar, o no sé si lo leemos, es en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está directamente vinculado con eso. No hay escape. No hay arrepentimiento No. después, o bueno, sí puede haber arrepentimiento por parte de las personas, pero ya no hay vuelta atrás después Sí, del sello. no, exacto. Y yo hasta, si me voy a atrever a decir, pero esto es como que es algo que yo he pensado, como por qué, o sea, porque uno peca, o sea, cualquier pecado y es perdonado, ¿verdad? O sea, uno puede arrepentirse, pero ¿por qué después de la marca no? Y puede ser que haya un cambio hasta genético en el hecho de ponerse la marca, que uno ya deja de ser, ya no es salvable porque ya no es ser humano. O sea, puede ser, y ahorita está hablando el transhumanismo de la inteligencia artificial que la quieren meter en el ser humano. O sea, estamos ya hablando de eso, entonces hasta puede ser ahí. O sea, eso es algo como que lo dejo así como un comentario, pero estamos en eso y es interesante por qué no hay salvación, porque puede ser un cambio genético que se efectúe. Entonces ya no hay vuelta atrás. Qué ¿Verdad? impresionante eso, o sea, y hay tantas cosas que uno no se imagina que realmente ya se están preparando para esos tiempos y siento que también es importante no solo leer la Biblia, sino también estar pendiente de qué es lo que está sucediendo alrededor, porque hay cosas que de verdad como hablábamos, es tan sutil que cuando lleguen uno va a decir, ah, ok, porque ya es normal, porque ya todo el mundo lo hace, pero pueda que en ese momento no sea tan normal y no sea bueno el acceder a ciertas cosas. Y tocando este tema, ¿hay algo que tú quieras compartirnos, un consejo, cómo prepararnos o cómo estar pendientes de estas señales para prepararnos? Sí, tal vez yo quisiera comenzar con la primera advertencia de Jesús, porque cuando le preguntaron a los discípulos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, lo primero que él dijo, se los voy a leer en Mateo 24. Lo primerito que él dice respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Ok, la primera cosa es el engaño, y él después lo vincula con falsos mesías o también con falsos profetas después. Y tal vez uno se imagina como, ay, a ver, que va a venir uno que se va a decir el Mesías, o va a venir un profeta que va a decir cosas que no son, que no se van a cumplir. Es más allá. Y lo que estamos viviendo, sobre todo, bueno, desde hace rato, el engaño viene desde el jardín del Edén, ¿verdad? Pero ahorita el engaño es pasmante, es abrumador, es impresionante. Solo ustedes han oído el fake news, ok, han oído los medios de comunicación. Si ustedes solo están oyendo los medios convencionales de noticias, medios de comunicación convencionales, ellos tienen una narrativa, y algo que fue muy evidente en la pandemia fue la censura. O sea, ¿por qué están censurando?
bueno, si hay libertad de prensa, pues si yo me equivoco, pues es mi problema. O sea, eso siempre ha pasado, ¿no? Ujú. Pero ¿por qué esa censura? ¿Por qué no se pueden decir ciertas cosas que a la larga, al pasar de los años, ahorita, cuántos años después de la pandemia, de repente, pues tenían razón, pero así como calladito, tenían razón, pero mejor no lo saquen mucho, ¿verdad? Ujú. Han salido a luz el engaño que pasó, ¿verdad? Muchas cosas han sido engañosas. Entonces, esto tiene que ver Ujú. con las señales de los tiempos. La primera cosa que Jesús dijo es: no se dejen engañar. Y hablando pues que él dice, vendrán falsos mesías, así abriendo la mente. Ujú. No solo se trata como de decir vendrá alguien que se dice el Mesías, sino que también pensemos que Mesías es ungido, es como alguien que se Ujú. presenta como Salvador, ¿ok? Tenemos que pensar en alguien o algo que está proponiéndose como ser Salvador de la humanidad. Ujú. Atención, y ahí aparecen varios ahí En la ejemplos lista. en la lista. Ajá. Okay. Entonces, y esto pensemos en que va a venir o están pasando crisis y va a venir alguien que se está presentando como el Salvador, como que tiene la solución. Eso es la plataforma del anticristo, o sea, esto ya estamos viendo. Ujú. El engaño de este tiempo es de otro nivel que nunca se ha visto antes. Y ahorita que hablas del anticristo, si no estoy mal y me corriges, pero hay un versículo que dice que incluso él va a hacer señales, milagros y Así prodigios. así Y ahí es donde qué delicado, porque también, o sea, estamos acostumbrados a que lo bueno hace señales, milagros y prodigios, pero va a venir haciendo una copia de lo que Jesús hacía y ahí es donde también uno tiene que tener como las antenas más, ahí sí que con cuidado y más despiertas, Ujú. porque va a venir haciendo exactamente lo mismo, que lo bueno uno justifica, es lo bueno, son señales, milagros, prodigios, entonces es el Salvador y ahí es donde también puede haber confusión. Ahí está, y está en Apocalipsis 13, que es donde habla del anticristo y el falso profeta y lo que van a hacer juntos. Ok, este es un excelente ejemplo de por qué es importante leer Apocalipsis. Porque ahí tú sabías que el falso Mesías, el anticristo, la bestia, va a hacer falsas señales, igual que el profeta, el falso profeta. Entonces tú ya estás enterada de eso. De eso. Entonces, cuando tú veas señales, milagros y prodigios, no vas a decir, Dios, es que Dios no. No, pero cuidado, podría ser. Ya estás despierta, ¿ok? Ya, por lo menos más despierta, ¿verdad? O sea, sí, eso es muy importante. Son esas cosas, esos detalles que nos da Apocalipsis que nos hacen estar atentos y no es para meternos miedo, sino es para que estemos atentos y que no nos dejemos engañar. Y ese es el primer punto de Jesús. No se dejen engañar. ¿Y cómo vamos a saber que es verdad y que es mentira? Es difícil, pero la palabra de Dios, relación con Dios, porque yo estoy teniendo una relación con Dios y Él me está diciendo, atención, nos vamos a la palabra, voy a compartir con gente, miren qué está pensando. Y la gente a veces no se atreve a decir cosas, pero la gente que conoce al Señor y que tiene una relación con Él, se están hablando y es que no me había atrevido a decirlo, pero están pensando lo mismo. Esta cosa se me hace sospechosa. Por decir algo, voy a decir algo y me voy a atrever a decirlo, ¿verdad? Porque mucha gente están viendo a Zelensky como el salvador de Ucrania, casi que el salvador de la humanidad. Pongan atención a lo que está pasando ahí, la historia de Ucrania, qué está pasando ahí. Ahí hay cosas de engaño, ¿ok? Solo así se los dejo. Se los dejo de y tarea. nosotros a investigar. Pero gracias, Ana, por este tiempo y no sé si hay algo más que nos quisieras dejar, otra tarea extra para investigar, pero creo que los puntos también que se han tocado son importantes porque a veces queremos como, no sé si decirlo así, pero como la morbosidad de uno o la chutencia de uno de querer ver, pero esto, como que lo malo y a veces uno entra como en ese colapso de no puede ser, ya va a ser el fin y a veces quiera o no, o sea, uno se estresa, pero el hecho como empezábamos y tú empezaste es aprender, uno, nuestra relación con Dios y dos, a
sí, a tener esa espera en que Jesús va a regresar, pero con amor, con alegría, porque al final es una promesa que Jesús hizo que se va a cumplir y a veces creo que nos enfocamos más en lo terrenal, en lo que estamos viviendo en lo terrenal, pero al final la vida va más allá, o sea, al final el estar con Jesús va a ser durante, ¿qué? Siglos de siglos, durante, no sé cómo explicarlo, toda nuestra vida, porque nuestra vida está aquí en la tierra, pero también allá, entonces realmente el prepararnos para cuando sean las bodas del Cordero, para cuando Jesús venga, ahí sí que tener nuestro vestido limpio, sin mancha y tener cuidado porque ahorita es fácil en el mundo, todo lo que estamos viviendo es fácil contaminarse, como ahorita estamos viviendo una etapa en la que a lo malo le llaman bueno y a lo malo le llaman, entonces Sí. ¿cómo le hacemos para eso? O sea, tener ese cuidado, direccionarnos por Dios y ahí sí que literal, o sea, todos los días cuidar nuestro vestido, que no se ensució, que si se arrugó, plancharlo. Sí, hay muchas cosas que hablar de las señales, Ujú, ¿verdad? Porque solo tocamos las primeras, pero ujú, yo los invito a que los lean, que ujú, lean Apocalipsis 6 y Mateo 24, ujú, ahí están las señales. ujú, Hagan una comparación de Mateo 24, las señales que Jesús dijo, con Apocalipsis 6, que son los sellos, ujú, y van a ver un gran paralelo. ujú, Si quieres, en tu canal puedes poner, ujú. te puedo dar el link para que la gente vea ya como el detalle de Ok, esto, me que parece, ajá. para que lo vean, ¿verdad? Las Ujú, señales y cómo lo explico, o sea, como un poquito más profundidad, ujú, hay mucho que hablar, ajá. ¿verdad? Pero eh, para que lo tengan ahí, pero les quiero dejar con un mensaje Ujú, final que Jesús mismo lo dijo cuando habló de esto, solo que cuando en la versión de Lucas, que está en Lucas 21, este es lo que Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a ujú, suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. O sea, no es como, ay, miedo, me voy a esconder. No, ujú. levanten sus cabezas, Qué bonito vean eso. al Ujú, cielo, ¿verdad? Porque vuestra redención está cerca. ujú. Ese es el mensaje que Jesús nos dio, ese es el mensaje que tenemos que tener ahora. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no es para esconderse, es para levantar la vista al cielo y el Ujú. Señor nos va a guiar a través de esto. Y Jesús viene pronto y ese es el gran mensaje. Qué bonito, qué mejor cierre que ese, me gustó y esperamos próximamente también tenerte de regreso porque yo algo que le explicaba a Ana y bueno, muchos de los que me conocen saben que a mí me encanta comer. Entonces yo cada vez que yo te escucho hay cosas que son muy difíciles de entender, pero cada vez que yo te escucho de verdad es como estar comiendo un pastelito, yo lo veo así como de zanahoria, así tan sutil, tan dulcito y al final uno se lo disfruta porque a veces hay personas que te lo enseñan y es como uno se queda con el miedo, o sea, te quedas con el miedo de qué va a pasar y ahora qué, cuando realmente hay que verlo con amor, o sea, verlo con esperanza y verlo realmente en el sentido de wow, o sea, voy a tener a Jesús cara a cara. Entonces, de verdad, gracias Ana y esperamos Un próximamente gusto. tenerte con nosotros y nos miramos en el próximo episodio. Con mucho gusto, gracias. Gracias.